Saludos a todos, soy Toño Aldeco, conductor del programa Bridón. Sucede que hace unos días recibí un artículo escrito por David Alonso, quien es amansador de caballos, mulas, burros, y que es conocido por muchos de nosotros. Este video me parece muy desafortunado y de muy mal gusto. Es por eso que me permito dirigirlo directamente a ti, mi estimado David Alonso, en primera persona. Comenzaré por decirte que me parece muy triste el ver que, siendo que seas un hombre tan querido y tan respetado en el mundo del caballo, creas que levantar polémica o el insultar a determinado grupo de personas sea importante para levantar los likes dentro de la página, cosa que realmente me sorprende, puesto que siempre te he considerado un hombre sin la necesidad de hacer este tipo de situaciones. Por principio de cuentas, David, y ahorrando tinta, quiero decirte que está lleno de imperfecciones, por así decirlo, tu artículo, en donde además te permites menospreciar mucho el trabajo por parte de los cabalgantes y de lo que se está haciendo. Para esto quiero además compartir con todos ustedes, amigos, están viviendo momentos muy complejos dentro del mundo del caballo. Por un lado, ha habido una explosión muy importante por parte de las cabalgatas. Hemos estado teniendo grandes avances gracias a la Federación México a Caballo, con extraordinarios ejemplos en donde se está logrando que se convierta en patrimonio cultural de los diferentes estados la cabalgata, pero desafortunadamente se vive un momento de mucha desinformación en donde los animalistas, insisto, sustentado en la ignorancia, se han dedicado a hablar mal de nuestras tradiciones, ya sea la charrería, la tauromaquia, las cabalgatas, etcétera, etcétera, etcétera. Pudieran gustarnos o pudieran no gustarnos. El caso es que hay gente que lo disfruta y que vive además de este tipo de actividades. Y siendo así, si es que en su momento tuviese que haber determinadas restricciones, creo que lo más importante está en sustentarlo en la verdad, en el conocimiento y en el diálogo. Definitivamente, David, este artículo tuyo en nada contribuye al beneficio de las cabalgatas, porque además, desafortunadamente, está sustentado en verdades a medias, las cuales no son convenientes ni antes, ni ahora, ni nunca. Comienzas tú hablando la razón por la que no asistes a las tradicionales cabalgatas. Y después haces una remembranza interesante sobre el pueblo donde viviste, en Coahuila, las primeras cabalgatas. Si tú quisieras hablar realmente con conocimiento de causa, es muy importante que te documentes un poco más, David. De entrada, no es en Coahuila donde empiezan las cabalgatas recreativas como más o menos ahora las conocemos. Debes saber que hay lugares como por ejemplo Aquismón, San Luis Potosí, en donde se lleva a cabo una cabalgata recreativa, es decir, sin la necesidad de recorrer determinada cantidad de distancia desde el punto de vista laboral, ya sea en transportación de productos o de personas, es decir, recreativo, un paseo a caballo. En Aquismón desde hace más de 100 años se lleva a cabo esa cabalgata. Qué bonito, qué padre. Sabemos que la gente de Coahuila es respetuosa, es gente de a caballo, es gente de muchas tradiciones, y sin embargo, al igual que ellos, en muchos otros lugares se llevan a cabo grandes y bellísimas cabalgatas desde hace muchos años. Y sin embargo, tú mencionas que es a partir de los años 80 en donde tiene una gran explosión. Pues te equivocas, David. Esto es algo, si bien es cierto, como ya dije, existían algunas cabalgatas muy importantes, también es cierto que definitivamente hace alrededor de una década ha tenido una explosión muy importante a través de las diferentes difusiones que hemos hecho tanto con el programa Bridón como con algunos otros programas de televisión y, por supuesto, sin dejar atrás los diferentes artículos y los diferentes trabajos que gente como tú ha estado haciendo. Lo cual, amigo mío, es importante tomarlo en cuenta, que gracias a este movimiento es que gente como tú y como yo hemos estado teniendo mucho trabajo y muchos vivimos de esto de forma honrada y nos vemos beneficiados el promover cosas que considero, espero tú también lo hagas, son muy positivas. ¿O acaso, David, nada tiene que ver contigo las cabalgatas? ¿No te interesa o no vendes tus servicios a los cabalgantes?
Me gustaría recordarte algunos o muchos pasajes en donde, en efecto, los cabalgantes te han proporcionado cierta condición y difusión. Creo que por principio de cuentas debería ser un poco más respetuoso con aquellos que nos dan de comer. Después estás hablando que el propósito de las cabalgatas es convivir, ¿no? Pero que se ha perdido el sentido de la convivencia. Y después expones ciertos puntos, ¿no? Vas a decir las razones por las que no asisto a las tradicionales cabalgatas. Si tan solo, David, tú hubieras dicho después de eso, porque no me gusta, todos lo habríamos entendido sin ningún problema. Y sin embargo te permites hacer una reflexión, una radiografía de algo a lo cual tú mismo dices no conocer, puesto que no asistes a las tradicionales cabalgatas. Y de la misma forma, David, si tú no asistes, entonces no estás calificado para hablar de las cabalgatas. Se ha salido de contexto la forma de hacerlo y habla sobre la mayoría de ellas. Fíjate nada más, son dos conceptos, dos palabras o algunas palabras que mencionas como describiendo absolutamente todo. Y es la mayoría de ellas. Y muchos de ellos, de los cabalgantes, la mayoría de las cabalgatas, muchos de los cabalgantes abusan del alcohol y tiene consecuencias. Pues en efecto, yo coincido contigo, el alcohol trae consecuencias sentado, parado, manejando, andando a caballo y como quiera que sea. Todo eso tiene que ver directamente con nuestra educación y con la participación y educación dentro de las cabalgatas. Educación, por supuesto, en el mejor de los sentidos. Para esto, mi estimadísimo David, te has valido de exponer de forma negativa la mayoría de los puntos que tú sabes y que has sido testigo se han tratado dentro de las asambleas y de las reuniones de la Federación México a Caballo, a la cual tú has asistido, has sido ponente y has escuchado todos y cada uno de los puntos que aquí se tratan como punto necesario de evaluación, pero sobre todo de estudio y de trabajo por parte de un organismo como lo es la Federación México a Caballo. ¡Ojo! No solo de la Federación, existen muchos otros grupos de cabalgantes que tú después mencionas uno o dos, simplemente te equivocas. A lo largo del país hay muchísimos grupos de cabalgantes que se han dedicado arduamente a promocionar la cultura del respeto para los caballos, del respeto a los jinetes, del buen trato, de la alimentación, de los veterinarios y de muchas otras causas más. Te consta, David, tú has estado ahí, ¿no? Preocupados todos por conocer más acerca del trato del caballo.